Bueno, pues vamos a comenzar y vamos con discreción. Padre bendito, gracias por este tiempo, gracias por la disponibilidad de mis hermanos, Señor. Yo te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, que traigas luz, alumbres nuestro entendimiento y arraigues, Señor, eh, estas virtudes para notificar a nuestra alma cómo es, Señor, que se debe de conducir, cómo es que tú vas a obrar en nuestras vidas, porque sabemos, Señor, que en Cristo lo tenemos todo y que tú, Señor, nos has dado todas las cosas en Cristo Jesús. Gracias por este tiempo. Amén. Bueno, vamos a ver lo que es la discreción, ¿sí? Que muy claro también es el versus de la discreción es la simpleza. O sea, las personas que son rápidas en contestar, son rápidas en no pensar, ¿sí? Porque a veces en eso radica la simpleza. La simpleza es una persona con falta de inteligencia, ¿sí? Y que contesta o actúa rápidamente sin meditar, sin pensar, ¿sí? Cuando razona es porque ya lo hizo. Entonces, ya por más que quiera detener las cosas, pues ya no hay forma, ¿no? Entonces, es a eso a lo que se refiere. Y vamos a Proverbios. Nosotros vamos, si se dan cuenta, muchas de las cosas están en Proverbios. Proverbios es un libro muy útil para nuestra vida diaria, ¿sí? Entonces, vamos a Proverbios 22:3, dice, el avisado ve el mal y se esconde, ¿sí? Mas el simple pasan y reciben el daño. ¿Por qué? Porque es impulsivo, o sea, es una persona que rápido reacciona, ¿sí? Esa es la simpleza. La simpleza se refiere a una persona que no se detiene a consultar, a ver, a ponerlo en manos de Dios. No. Él rápido lo hace. Y luego dice en Proverbios 2, en Proverbios 2:11, dice, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, ¿sí? O sea, la discreción va a traer a tu vida preservación y también inteligencia para librarte del mal camino, ¿sí? Del mal camino de los hombres que hablan perversidades muchas veces. Entonces, así vas a hacer cuando tú ejerzas la discreción. Ahora, ¿qué dice qué es la discreción? Es reconocer y evitar palabras, acciones y actitudes que pudieran traer consecuencias indeseables. Entonces, ¿qué va a hacer la discreción? Nosotros tenemos que notificar a nuestra alma y decirle, a ver, tranquila, ¿sí? Que vamos a pensar qué vamos a hacer o vamos a pensar qué decir o cómo contestar de acuerdo a lo que sea. ¿Por qué? Porque acuérdense de algo muy importante, que cuando nosotros, ¿sí? Nosotros nos identificamos en Cristo, o sea, cuando nosotros le recibimos a Cristo, también morimos junto con Cristo y también resucitamos junto con Cristo. Ya pasó.
Eso ya fue. No importa que haya sido el tiempo que haya sido, las cosas Dios las hace de una manera eterna. Entonces, es importante el que lo entendamos de esta manera, ¿sí? Y también en Proverbios, ¿sí? 1:4 dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura, ¿sí? Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Entonces, eso nos va a ayudar, la discreción nos va a ayudar, sí, a saber escuchar, a saber oír el consejo cuando alguien nos lo dé y no pasarlo por inadvertido. Por esa razón, por esa razón es el que eh, es sinónimo de prudencia, ¿sí? Es sinónimo de prudencia el hacerlo. Y también en Proverbios 10 dice, cuando la sabiduría entra en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ayudarnos la discreción? Cuando la sabiduría de Dios venga a su corazón, entonces también viene la palabra de ciencia, ¿sí? Y entonces es grata a nuestra alma y te va a preservar, te va a cuidar, ¿sí? De no ser una persona inadecuada hablando cosas imprudentes, porque es así, ¿sí? Entonces, dice, la discreción es poderosa para tomar decisiones sabias. La discreción no viene si no tenemos hambre y sed de sabiduría. Entonces, cuando no logremos saber qué hacer, ve y pídele sabiduría al Señor, ¿sí? Dice, el Señor la da si la pides a Él, pero tienes tú que desearlo. Y la prueba es Salomón, ¿sí? Salomón que le pidió a Dios que le diera sabiduría. Y Dios, fíjese, a mí me gusta mucho como todo lo que Dios le dice en Crónicas, en Segunda de Crónicas, 1:10, y creo que este es un versículo que debemos por ahí siempre de tenerlo. Dice, dame ahora, le dice Salomón, dame ahora, porque imagínese todo lo que Salomón había visto, había vivido ya con su papá, y entonces él sabía que no era fácil gobernar. Dice, dame sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo. Nada más. Si tenemos que ir a hacer alguna cosa, Señor, dame sabiduría y dame también, ¿sí? Ciencia. Dice, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y a mí me encanta cómo aquí Salomón reconoce, ¿sí? Reconoce que era el pueblo de Dios. No, ¿cómo voy a gobernar este pueblo o mi pueblo? No, sino dice, ¿quién gobernará a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, ¿qué pidió? Sabiduría para otros, ¿sí? No para sí.
Dice, hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes, gloria, ni la vida de los que te quieren mal, o sea, de los que te quieren destruir, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dados. Entonces, cada vez que nosotros le pidamos al Señor, ¿sí? Él nos dará sabiduría y ciencia, ¿ok? Dice, también, pero también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que antes han sido antes que tú, ni tendrán los que vengan después de ti, ¿sí? O sea, te voy a dar tal riqueza que nadie nunca la va a tener, ni, ni antes ni después de ti. Y es cierto, ¿lo cumplió Dios? Sí, sí lo cumplió, porque nunca nadie tuvo tanta riqueza como Salomón, ¿sí? Y también en Santiago habla a la hora de hablar la palabra, y dice que la sabiduría tiene que ser grata al alma y necesita ciencia para que esto funcione de esta manera, ¿sí? Entonces, el que nosotros aprendamos a la importancia de que lo tengamos. ¿Cómo lo vamos a usar la discreción? ¿Cómo es en la vida de la familia? ¿Cómo es en la vida práctica? Los consejos que aquí se nos da. Dice, la discreción es ser cuidadoso de no decir cosas que pudieran provocar pleitos o discusiones. ¿Sí? O sea, somos pacificadores, somos personas que no propiciamos la discusión ni la molestia. Entonces, la discreción es excluir del hogar las malas influencias o cosas que no convienen, ¿sí? Abstenerse de uso de palabras que podrían desalentar, no ofender, sino desalentar el corazón de los hijos o de la esposa. Ayudarse mutuamente a recordar que hay que pensar antes de hablar. Evitar la comunicación, las comunicaciones negativas, ¿sí? Las palabras de crítica que deshonran a los demás. Prever los costos adicionales que esto conlleva, ¿sí? Entonces, el que aprendamos a edificar. ¿Qué está diciendo aquí? Que la discreción va a edificar, va a levantar, va a animar, va a posicionar en un hogar de paz, de tranquilidad. Eso es lo que va a hacer, ¿sí? ¿Qué vamos a tener nosotros como recompensa con la discreción de notificarle a nuestra alma que debemos de ser discretos? Dice, los chismes provocan contiendas, o sea, que se nos tiene que quitar lo chismoso, ¿sí? Aún entre los mejores amigos. Evita todo comentario negativo acerca de otras personas a sus espaldas. Brinda la oportunidad de desarrollar amistades profundas, ¿sí? Y perdurables. Creo que es una muy buena costumbre el hacernos responsables de nuestras palabras. Entonces, el tratar de no hablar, ¿sí? Atrás de una persona, de no criticarla, porque mire, lastima uno la dignidad, lastima uno la persona. Entonces, no debemos de hacer una crítica. Y puede que haya sido, y seguramente que sucedió como decimos, no porque estemos diciendo mentiras, sino porque puede suceder. Pero aún así,
nosotros debemos de cuidar el hecho de que a través de nosotros Cristo es el que fluye, ¿sí? No es nuestra obra, nuestra carne, no debe de ser el pecado el que se enseñoree de nosotros, ¿sí? Porque eso es lo que trae el chisme, contiendas. Y también vamos a tener seguridad, la prudencia para percibir el riesgo de determinado camino y evitarlo asegura que evitemos heridas y cicatrices. ¿Esto dónde pasa? A ver, don Roge, está como muy serio. A ver, dígame dónde es donde evitamos heridas y cicatrices. La estaba escuchando, estaba escuchando. Dije, no se me vaya a dormir. No, no. Yo creo que eso se puede llegar a evitar cuando se juntan varias personas. Ujú. En Pero eso, bueno, ¿dónde es donde más lastimamos en el para corazón, dejar una cicatriz? Mire, lo hacemos con las personas más cercanas y a veces no nos damos en el cuenta. corazón, Claro, y claro, bueno, y donde queda porque grabada en el dice, corazón, pero le surge todos los días en la mente, que es como una piedra que tienen ya de tropiezo. claro, porque dice, evita las heridas y las cicatrices. O sea, se hace la herida y la cicatriz. Y una cicatriz Sí, nunca desaparece. Es algo que está ahí, que ahí quedó. antes, antes era de todas las formas que usted habló, tenía todas. Hace ya varios años que aprendí a hablar en Cristo y a decir las cosas, Claro. a hablarlo. Sí, sí, Por ahí, porque por ahí yo Giselle, creo, por ahí me dice que puedo llegar a lastimar a una persona o algo. Y le digo, si la persona se lastima o se enoja, no se enoja ni se lastima conmigo, le digo, porque una verdad no tiene que enojarte, sino se te tiene que hacer libre. ahora, todo depende de cómo lo diga, porque acuérdese Sí, que por eso aquí lo dice que con sabiduría, por eso Salomón le pidió sabiduría y ciencia para gobernar este pueblo, le dice, porque es muy grande, Señor. Y no quería lastimar el pueblo de Dios. Y yo creo que podemos decir las verdades, pero cuidando los corazones, ¿sí? Eso es la discreción. La discreción es una cordura. Tener cordura es medir nuestras palabras. Como usted dice, es cierto, la verdad no tiene por qué ofender ni lastimar, pero lo que a veces lastima o ofende es la forma como se dice. ¿Y a quién a veces le dejamos esas cicatrices? A nuestro cónyuge o a nuestros hijos, a los más cercanos. Es a los que a veces no nos percatamos que le podemos hacer eso. Es cierto, pero claro, una verdad no tiene por qué no serlo, pero y yo creo que también es bueno que lo digamos cuando Dios nos dice que lo digamos, ¿no? Porque hay ocasiones en que, por eso es la prudencia, o sea, para saber en qué momento lo digo y en qué momento no lo digo. así es. Y miren, a mí me llama la atención la astucia de la que se distingue en la zorra de roja, ¿sí? A ver, ¿alguien la puede leer? Miguel, ¿la puede leer, por favor? Ay, no le alcanzo a ver con los lentes esto, ¿No? perdón.
No la Bueno, alcanzo a ver. Tengo poca luz, me alguien, parece aquí. bueno, dice, la astuta, ¿sí? La Eso, a ver. astucia que La astucia distingue a que la es zorra roja se debe principalmente a su discreción, discreción. ¿sí? O sea, fíjense cómo es sigilosa, ¿no? Cuando es perseguida, la zorra constantemente evalúa su dirección y realiza cambios estratégicos para no delatarse Delatarse. por su rastro. O sea, no va dejando las huellas así, una tras otra, sino que se desliza, ¿sí? Y hace que se pierdan, que pierdan el rumbo por donde va, ¿sí? Porque no deja rastro, su ruido o deja de verse. Rápidamente, corre rápido. Así es como tenemos que hacer. O sea, la discreción esa es una cualidad que se debe de hacer, ¿sí? El que no hay necesidad de que nos vean, no hay necesidad de que nos oigan, no hay necesidad de que seamos protagonistas, ¿no? Tranquilos, sobrios, ¿sí? Sobrios y cuando haya necesidad, entonces hacerlo. Eh, Dice, les yo decido, los yo decido. Disculpe que no tengo el apunte, por lo que estoy acá conectada con el celular. Ah, Todavía no lo con la compu. Sí, bueno, Yo bueno, no te los leo. voy a decir. A ver, sí. Yo decido elegir mis palabras con cuidado. Yo decido practicar buenos modales. Yo decido escuchar la crítica. Yo decido no burlarme de otros. Yo decido rechazar toda invitación a hacer lo malo. ¿Por qué dice Miguel? Yo decido escuchar la crítica. ¿Qué tiene que ver Eh, con la discreción? y de alguna manera uno debe, o sea, guardar su corazón, sus pensamientos, y no entrar justamente a- al decidir escuchar a la crítica es entrometerse o estar, ¿cómo se diría? Siendo parte también, y, y eso de alguna manera también afecta o contamina mi corazón, mis pensamientos. Pero fíjese que dice, yo decido escuchar la crítica, no que no la escuche, sino que la escuche. Ujú. Sí, ¿Y de qué manera se aplica dentro de la discreción? Fíjense qué importante. sí, sería como escuchar, pero bueno, lo veo como retener lo bueno, desechar lo malo y Exacto. abstenerme. ¿Eh? Sí, porque a veces el hecho de escuchar la crítica de alguien, ¿sabe qué? El que critica quiere ser escuchado, ¿sí? Quiere que lo Sí, escuchen, quieren que, no, nadie le pide su opinión, pero él la da, ¿cierto? Entonces, sí, la crítica a veces está dentro de la discreción porque la oímos, la escuchamos, pero no damos pie, ¿sí? A que se hable como usted dijo, ¿sí? A opinar otro más y ya le ayudamos, ¿sí? A la persona a que diga lo que piense. Y ya con eso va a aprender a ya no hablar más, porque ya hubo quien lo escuchara. Y entonces ajá, preservamos
a las dos personas, tanto a la que está criticando como a la que critica. ¿Sí? Y entonces calmamos Bien, los ánimos. ¿Me explicó? sí, Es a sí, eso a lo que se refiere cuando dice, sí, voy a escucharla, pero nada más escucharla. Porque soy bien. Entonces, prudente, es que no voy a comentar nada de la crítica. Y porque soy ajá, inteligente y tengo ciencia, entonces por esa razón es que la voy a escuchar, pero ya con eso va a quedar satisfecha o va a satisfacer la necesidad de criticar. ¿Me sí, ahí explico? bueno, obra la discreción. Claro, Bien, por supuesto, ¿sí? bien. Entonces, Entonces bueno, voy a tener que eh, escuchar, sí, voy a tener que escuchar a mi suegra entonces. Sí, pero no va a recibir respuesta. O sea, No, eso es lo bueno, ¿no? Porque ya nomás lo sí, escucha y ya. Porque de veras, sí, sí es muy bien, cierto. A veces las mujeres solamente necesitamos decirlo y soltarlo y ya. Ya con eso descansa bien, nuestra inquietud. No sana, pero bueno, al menos descansa. bien, Bueno, vamos a ver la disponibilidad, ¿sí? Y yo creo que aquí nos vamos a identificar mucho en nuestro corazón. Y es muy hermosa la disponibilidad, ¿sí? Para Dios es algo muy muy valioso que siempre tengamos disponibilidad cuando alguien más necesita de nuestra ayuda. ¿Por qué? Porque el versus, la parte contraria de la disponibilidad es el egocentrismo, ¿sí? Una persona que no está disponible, que no está dispuesta a dar, es egocentrista. Valora, ¿sí? Hay una valoración excesiva de su persona. Y a sentirse el centro de todas las situaciones y circunstancias. Entonces, no le gusta, ¿sí? No le gusta. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Que el egocentrismo, fíjese lo que dice en Mateo, es importante lo que dice en Mateo 16:24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, fíjese lo que cuesta la disposición. Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Por qué? Porque solamente la única forma de matar el egocentrismo es de esa manera. Tome su cruz y sígame. ¿Sí? O sea, esa es la forma, la única forma de podernos deshacer de que seamos nosotros los importantes de todo. Pero la disponibilidad es hacer que mi propio horario y prioridades sean secundarios a los deseos de aquellos a quien sirvo. Entonces, ¿qué es lo que, a quiénes son a los primeros a los que sirvo? A los de mi casa, a los de mi casa, a mi esposa, a mis hijos, a mi cónyuge. Es, a ver, ok, necesitas, hay que hacerlo y darle la importancia y el momento adecuado para hacerlo. La disposición para hablar del evangelio, ¿sí? Y estar interesados en el bienestar de las otras personas, ¿sí? Esto le va a dar seguridad a cualquier persona cuando se acerca a usted.
Y en tercera de Juan, ¿sí? 5 al 8, dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio, de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles, ¿sí? Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperen con la verdad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le ayudamos a la gente, ¿sí? A que continúe su camino y a facilitarle las cosas en el Evangelio para que conozca a Cristo a causa de nuestro servicio. Esa es la disponibilidad. El que nosotros nos preocupemos porque las personas conozcan, sepan, ¿sí? De Cristo y lo que sucede. ¿Sí? Eso va a traer que aún en la casa, los miembros de la familia hacen lo que agrada a otro cuando pasan tiempo juntos. Pero no solamente pasar juntos, ¿sí? Sino edificarse. La edificación es algo muy importante en nuestras vidas, ¿sí? Que lo hagamos intencional, no solamente de estar juntos, sino que seamos intencionales al edificar la vida de la gente que tenemos cerca, ¿sí? A veces hay que sacrificar cosas personales como pasatiempos, como cosas que nos gustan, para no entrar en conflictos, ¿sí? O sea, es detenerse a medio proyecto para oír lo que otro miembro de la familia tiene que decir. O sea, procurar escuchar a los otros, ¿sí? Porque en casa eso es lo que tenemos que aprender a hacer, ¿sí? Detenerse de cambiar planes que se tengan con amigos para ayudar a la familia a prepararse para recibir a otros, ¿sí? O sea, eso es muy, muy importante que nosotros también aprendemos a ser disponibles, a tener disposición y saber que en su mesa la gente puede ser edificada, ¿sí? Puede ser bendecida, puede ser ayudada. Yo creo que si pudiéramos ver el ámbito, o sea, el ambiente espiritual que se rodea dentro de una mesa, creo que invitaríamos a más personas, ¿sí? Porque si hay la disposición de ayudar a las personas, pues qué mejor que sea también en un ambiente adecuado. Y eso trae una recompensa muy importante, que es el éxito de las personas quienes ayudan, ¿sí? Bendecirá tu propia vida. O sea, si tú ayudas a alguien, porque hay una ley, ¿se acuerda de la siembra y la cosecha? Entonces, eso va a pasar. Tú siembras, pero también vas a cosechar. Lo mismo, no, sino lo que tú necesites, cuando tú lo necesites. Dios va a estar pendiente de que si tú diste tiempo para otras personas al escucharlos, ¿sí? Cuando tú tengas una preocupación, cuando tú tengas alguna situación difícil, Dios se va a encargar también a lo mejor de enviarte a una persona, a que te dé una palabra adecuada, que te dé un consejo. A lo mejor no vas a recibir de la misma manera, pero sí
vas a traer una buena retribución a tu vida, ¿sí? O sea, esa es la abundancia. La abundancia no es que si tú das dinero, Dios te va a dar dinero. No, ¿sí? No, sino que Dios te va a dar lo que tú necesites de acuerdo al proceso en el que Dios te tiene. Esa es la abundancia, la generosidad de Dios, ¿sí? Y también la disponibilidad va a traer como recompensa la estabilidad. Las familias que dan prioridad a las necesidades de otro fomentan un ambiente de paz en el hogar. Esta paz le da estabilidad a la familia en tiempos difíciles. Sabe que si así como tú le diste tiempos a otros y le diste el apoyo y la ayuda, también ellos van a recibir. Por eso va a traer una estabilidad a sus vidas. ¿Sí? Yo no sé si les ha pasado, pero aún ya casados, cuando hay una situación difícil, siempre decimos, pues vamos a comer, ¿no? A casa de mi mamá o vamos a visitar a casa de tu mamá. O sea, como que siempre buscamos, ¿sí? Ese núcleo que nos acogió porque de ahí salimos y tratamos de hacerlo o con las personas que Dios nos ha dado. ¿Le ha pasado que con algún hermano en Cristo que lo ha acogido, cuando pasa por una situación, piensa y dice, vamos a hacerlo? O aún su propia casa, aún su propia casa. Vamos a la casa y vamos a poner esto en manos de Dios o vamos a hacer las cosas en donde usted siente esa seguridad y esa estabilidad, ¿sí? Y se puede poner su propia casa haciendo el refugio, la hoguera, ¿sí? El hogar. No es una casa. Nuestras casas no deben de ser casas. Deben de ser hogares. Lugares en donde sean como un refugio, como un lugar cordial, como un lugar adecuado, ¿sí? Eso es importante. Y a veces no dimensionamos qué puede hacer Dios con esa disponibilidad. Si quiere leer, Raulito, puede leer lo de George Washington, la historia que Sí, está voy a aquí. tratar, sí. Dice George Washington, 1732-1799. En su juventud, George Washington soñaba con ingresar a la Marina Real. A los 15 años de edad obtuvo empleo en un barco, pero su madre le suplicó que no se fuera. Atendiendo los deseos de su madre, Washington renunció a su sueño de ser marinero y aceptó un empleo como topógrafo, mientras atendía la necesidad de su madre viuda. A mitad de carrera, su hermano tuvo que ir a, Ah, Barbados, Barbados, sí, Barbados Barbados. para recuperarse de una enfermedad y pidió a George que lo acompañara. Aun cuando esto interfirió con sus propios planes, George acompañó a su hermano enfrentando él mismo la Enfermo, viruela, enfermó él sí, mismo. enfermando él mismo de viruela mientras estuvo allá. George Washington aprendió a estar disponible a temprana edad. Esto lo preparó para las decisiones que enfrentaría en una etapa posterior de su vida, cuando le pidieran que encabezara el ejército continental y posteriormente los Estados Unidos. A pesar de que él hubiera preferido vivir en su hogar en Mount Vermont, me parece que dice, Sí. respondió al llamado del deber y condujo a las colonias a la victoria en la Revolución Americana, haciendo
haciéndose acreedor al título de padre de su patria. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Mire, nunca buscó el ser una persona que tuviera, fuera el centro o protagonista, sino que en la disponibilidad de ayudar a su mamá y ayudar a su hermano, Dios no lo dejó, ¿sí? Sin cosecha. Él fue nombrado como alguien que cuando Dios lo puso delante del ejército americano, ¿sí? Ganó la revolución. Ganó la revolución y quedó con el nombre de padre de su patria. Y todos conocemos, el nombre no es desconocido, ¿no? Para nosotros. O sea, de alguna manera, pero no, nunca habíamos escuchado su historia. Y qué tremendo que esa disponibilidad lo llevó a esa cosecha, ¿sí? De ser un hombre que no olvidara Estados Unidos, ¿sí? Por eso es que dice, yo decido poner a otros antes de mí mismo. Yo decido encontrar la manera de ayudar, no de esconderme, ¿sí? Yo decido estar listo cuando se me llame. Y qué importante es esto cuando Dios tiene un propósito para una persona. Cuando dice, como dijo Isaías, ¿sí? Heme aquí, yo iré. Envíame a mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se tiene disponibilidad de hacer lo que Dios quiere que haga, Dios lo va a llamar, Dios lo va a llamar, ¿sí? Dice, yo decido alegrarme por la oportunidad de ayudar. Creo que siempre eso debe de ser un privilegio. El ayudar a otros es un privilegio que Dios nos da como parte de su naturaleza, porque eso fue lo que hizo Jesús con nosotros, ¿no? Venirnos a ayudar para reconciliarnos con el Padre. Sí. Yo decido verificar con la persona indicada, ¿sí? Antes de comprometerme. Y mire que eso es importantísimo. Sí, hoy yo le decía a unos jóvenes que se quieren casar y yo le decía, ¿y tú estás dispuesto a que si ella tiene que trabajar, te pongas a barrer tu casa y hacer las cosas de la casa? Porque bueno, pues si ella va a trabajar, a lo mejor hay que hacer los quehaceres de la casa, ¿no? Y me decía él, sí, a mí me gusta ordenar y a mí me gusta limpiar. Le dije, ¿qué tal que hay que cambiarle el pañal al bebé y hay que darle la mamila? ¿También lo vas a hacer? Sí, dice, yo lo hago. Dice, a mí me gusta, yo lo he hecho y a mí me gusta. Y yo dije, qué bueno, ¿no? Qué bueno que ya no nos quedamos en el patrón de que nada más la mujer hace las cosas de la casa y los hombres nada más se encargan del trabajo, sino que hay un compañerismo, hay una disponibilidad de servir primero en nuestra casa, ¿sí? Entonces, al hacer las cosas para beneficio de los dos, ¿no? ¿No, mi Roge? ¿Ya puso su agua en su baño? ¿Ya quedó? Sí, ya quedó, ya. Nada más que el plomero esta semana el plomero le agarro la placa. Pero No. bueno. Bueno, los plomeros, los electricistas, a los Sí. mecánicos, luego así son. Ay, No, y además me están moviendo para comprar la grifería para el baño, inodoro, bidet, canilla. oh, Y hoy paso por donde encontré la pileta, la bañera jacuzzi. El hombre me vendió el inodoro nuevo, todo, el bidet, la grifería
y el motor de la bañera en 200.000 pesos, ¿no? ¡Oh, qué bueno! ¡Qué barbaridad! No, pues yo me voy a juntar con usted porque a usted le dan muchas ofertas del cielo, oiga, de plano, Ah, ¿no? y escuche, ¿sabe qué? Mira, le voy a contar algo ahora que estamos charlando. Sí, sí. Anoche soñé con usted que estaba en viaje para acá. Yo, Sí. ¡ja! Pues Que yo seguramente que sí va a ser. que estaba repartiendo y cuando llego del reparto, la veía sentada con el pastor y otra señora acá en la mesa. ¿Qué Y tal? le digo, amor, ¿cómo no me llamaste? Le digo, para comprar algo, para comer algo. Le digo, bueno, pero cayeron de sorpresa, dice. No lo dude, no lo dude, mi Roque, que eso pase, que pasemos por ahí y digamos, vamos a pasar con el Roque. Qué bueno, qué bueno. Bueno, otra virtud que nos da tiempo, sí nos da tiempo, es el dominio propio. Virtud que Perdón, hay una tenemos, frase ahí abajo, sí, hay en una el frase ahí anterior, abajo, Raúl, sí, dice, da muy tarde aquel que espera a que le pidan, dice. claro, La- la- da muy tarde aquel que espera a que le pidan. O sea, no esperemos a que nos pidan, sino antes de que nos pidan, dar, ¿verdad? Eso es bueno. Muy cierto, porque a veces vemos la necesidad, pero como no la piden, pues no la damos, ¿no? Pero si no la hace ver el Señor, entonces no, hay que hacerlo. Bueno, vamos a ver lo que es el dominio propio. Yo creo que una de las grandes virtudes que sí o sí tenemos que desarrollar y notificar a nuestra alma es acerca del dominio propio. Mire, cuando no se tiene dominio propio, literalmente hay un desenfreno. O sea, no hay quien lo detenga. Y como no hay quien lo detenga, el diablo hace crisis en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque haga de cuenta, un caballo sin rienda. Por eso necesitamos el dominio propio, ¿sí? Porque la naturaleza nuestra es el desenfreno. Es una realidad, nuestro cuerpo no ha sido glorificado, pero es así, ¿sí? Por esa razón es el que nosotros debemos de aprender a tener dominio propio, que es sujeción. Ahora, ¿qué es cuando no se tiene control o dominio propio? O sea, ¿cómo es el desenfreno? Dice que es como una ciudad sin muros. No tiene cómo resguardar su seguridad, ¿sí? O sea, las personas que no tienen dominio propio destruyen los hogares. Una persona sin dominio propio no tiene defensa espiritual. Escúcheme. Las tentaciones pecaminosas no gobiernan sus vidas, sus deseos, y está sujeta al desenfreno. No tiene límites, por lo que está expuesto, ¿sí? A cualquier exceso, ¿sí? Por eso en Romanos 7:19 dice, porque no hago el bien que quiero. O sea, Pablo estaba muy consciente de cuál era nuestra condición, sino el mal que no quiero,
eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y a veces esa es la condición en que se está cuando no se tiene dominio propio. Se da rienda suelta a la carne. Acuérdense que el diablo tiene potestad sobre nuestra carne. ¿Sí? No tiene sobre el espíritu. Y en el alma, usted tiene que notificárselo al alma porque ahí está su voluntad. No, ni el diablo toca su voluntad, ni el diablo toca su voluntad. Pero en la carne sí. Entonces, por eso dice, porque es el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito, ¿sí? O sea, en mi corazón me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebelan contra la ley de mi mente y que me llevan cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahí es cuando él reconoce y dice, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley, ¿sí? De Dios, mas con la carne todavía, ¿sí? Sirvo al pecado, porque esa es nuestra condición. Pero cuando yo entiendo que yo fui también muerto y crucificado junto con Cristo, yo ya no estoy sujeta al pecado, porque también ya lo dice en Romanos 8. Ahí en Romanos 8 está todo lo que ahora tenemos en Cristo. Y entonces dice que ya no estamos sujetos, ¿sí? A la esclavitud del pecado y que ya nos ha hecho libres. O sea, ya también resucitamos junto con Cristo. Entonces, ya el pecado no se puede enseñorear de mí, sino que ahora también resucité en Cristo y ahora también puedo yo negarme a hacer las obras de la carne. Porque si no, no vamos a poder nunca ser personas espirituales. No vamos a permitir la transformación de Cristo en nuestras vidas. No vamos a poder, ¿sí? Si no dejamos el pecado, no vamos a poder, el Espíritu Santo no tiene elementos para que haga una transformación en mi vida. Y es así como se tiene que hacer, recordando que Cristo ya murió y que yo morí. La carne solamente hay que crucificarla, ¿sí? Hay que crucificarla, porque si no, no se puede. Y el dominio propio es rechazar deseos indebidos y hacer lo que es correcto, porque eso nos va a alejar del pecado. Controlar y dominar mis emociones, mis deseos y sentimientos mediante el poder del Espíritu Santo. Y mire lo que dice Proverbios. ¿Sí? Le digo que es hermoso Proverbios. Proverbios 25-28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, así voy a estar, ¿sí? Como una ciudad que no tiene defensa, que no hay forma de hacerlo. Y también, ¿cómo es que nos ayuda? Nos ayuda por medio de la templanza. Ser dueño de ti mismo. Ser dueño de ti mismo. También aquí en Proverbios, ¿sí? 16, 32,
Fíjese lo que dice. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, es más fácil tomar una ciudad, o sea, que iban a la batalla y la tomaban, que el dominarse a sí mismo. Entonces, cuando alguien tarda para enojarse, ese sí es fuerte, ese sí es fructífero, ese sí es el que toma las riendas de su vida y entonces puede tener dominio propio y entonces hacerlo, ¿sí? Porque en Efesios 4:26, dice, enójense, está bien, pero no pequen, no se ponga el sol sobre su enojo, ni des lugar al diablo, ¿sí? O sea, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tengan que compartir con los que padecen necesidad. O sea, si pecabas, deja de hacerlo, ¿sí? Para que entonces tú hagas exactamente lo contrario que dice que tenemos que hacer. Porque si no, no podríamos. Y la clave está ahí en 2 de Timoteo, ¿sí? 1:6 y 7 dice, por lo tanto, por lo cual te aconsejo que avives. O sea, date cuenta, tienes que avivar en ti el don de Dios que está en ti por la imposición de manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Aquel que no sabe tener o no ha practicado o no lo quiere hacer, tener dominio propio, ¿sabe qué? Es una persona cobarde. Es una persona cobarde, porque deja que la carne lo desenfrene. Si yo no les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder en el Espíritu Santo, de poder tomar las riendas de mi vida, ¿sí? El poder controlarme. Dice también la Escritura que cuando nosotros tomamos, ¿sí?, el dominio propio, dice que nosotros vamos a resistir al diablo y éste va a huir de nosotros. Eso es resistir. Que aunque te enojas y vas a decir algo, a ver, tranquilo, y no voy a hacerlo, ¿sí? No voy a actuar de ese modo tan desenfrenado. Dice, porque no les he dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Ya nos fue dado, ya lo tenemos, pero tenemos que ejercitarnos. Tenemos que decirle al alma, tranquila. Yo le digo, tranquila, Morena, porque si no te alocas. ¿Sí? No. Puedo y cada vez es más fácil. Cada vez es más fácil el tener control y dominio de nuestra carne, de nuestras emociones. Le aseguro, porque eso es lo que tenemos que tener como cierto en nuestra vida. Que si no, oiga, vamos a estar como perros y gatos. No, no. El dominio propio, que los miembros de la familia controlen sus temperamentos, resuelvan cualquier enojo que pudieran sentir cuando tienen dominio propio.
No podemos permanecer durante mucho tiempo, ¿sí? O después de leer esto, seguir en la misma condición. Entonces, ¿qué? ¿De qué valió la muerte de Cristo por ti? ¿De qué sirvió que llevara los pecados a la cruz? Si tú sigues en la misma condición. No, no. El dominio propio es tener cuidado de decir únicamente palabras que edifiquen y no que destruyan a los demás, aun cuando estemos enojados o irritados. ¿Sí? El dominio propio son padres que incluyen a sus hijos en los buenos hábitos de todo tipo, de alimentación, de hacer ejercicio, de levantarse temprano, ¿sí? De seguir un horario, de leer la palabra, que no importa, no importa que nada más esté el rojo y la Gise, tienen que hacer sus devocionales, ¿sí? Considerar la palabra y edificar, porque si no, van a edificar una casa, pero no un hogar. Y no se trata de eso. No se trata de eso. ¿Por qué? Porque, mire, todo lo que tenemos es de Dios, ¿o no? Todo lo que tenemos es porque Dios lo permite y no lo da. ¿Qué gracia es nuestra? Porque trabajamos, pues mínimo, ¿no? ¿O qué? ¿Vamos a estar todos de flojos? Pues no. No. Pero Dios es el que permite las cosas. Dios es el que nos facilita todas las cosas. Hagámoslo como debe de ser. Y que cuando lleguen a nuestra casa, no vean una casa, sino un hogar en donde hay calor, en donde hay acogimiento, en donde hay un buen consejo, en donde la gente sale edificada. Eso es lo importante. Eso es lo importante. ¿Sí? ¿Y eso qué nos va a traer? Libertad. El dominio propio nos va a dar libertad. La práctica diaria de disciplinas, ¿sí? Buenas, liberará las malas costumbres. Podemos traer muy malas costumbres de nuestra casa, pero el dominio propio va a hacer que tú tengas libertad en las malas costumbres y fortaleza. Imagínate una fortaleza con muros destruidos. Cualquiera se puede meter, cualquiera puede hacer lo que sea con tu vida y te lleva donde quiere. Ese es el problema, que el diablo te lleva por donde él quiere que tú vayas, porque tú le haces caso, porque tú no le pones un freno, no le pones un límite, ¿sí? Si te enojas, pero sin control, eso te debilita. Quien aprende a controlar su temperamento, su genio, desarrolla fortaleza y valor. ¿Está de acuerdo? Y mire quién es el que desarrolla el dominio propio. ¿Sí? Un oso. Mire que el animalito no está nada tierno, ¿no? Pero es un oso. Dice, a diferencia de algunas ardillas que también invernan, el oso negro, si puede despertar, si puede despertar de su profundo sueño de 4 meses, si algún peligro amenaza a sus crías. Si hay un peligro que amenace, él puede dormir 4 meses de largo, porque hiberna en tiempo de fríos para no desgastarse,
¿sí? Porque no tiene comida, entonces se queda dormidito 4 meses. Pero si sus crías tienen una amenaza, reacciona. Reacciona, ¿sí? Entonces, que no le gane, que no nos gane, sí, que no nos gane, porque mire que me incluyo. El que el diablo nos haga como él quiera, por causa de que nosotros no ponemos freno. Entonces, yo tengo que decidir no actuar impulsivamente. Yo decido no confundir deseos con derechos. Usted puede desear algo, pero eso no le da el derecho de exigir. Yo decido establecer mis propios límites. Hasta aquí. Me enojé hasta aquí. ¿Y qué estamos diciendo? Aquí el que gobierna es el espíritu, no la carne, no el pecado, no el enemigo. Yo tengo control de mí mismo, ¿sí? Yo decido ver mi enojo como una señal de algo que anda mal en mí. Mire qué bueno. Es, si yo reacciono con enojo ante varias situaciones, el problema ya no son las situaciones, el problema está en mí. Ya tengo un problema. Ya tengo algo que el Espíritu Santo tiene que trabajar con mi vida. Y tengo que empezar a decirle al alma, alma mía, tranquila, ¿sí? Y casi siempre es con el enojo, casi siempre es con el enojo, que nos enojamos y ya nos desenfrenamos. Ahora, apártese, decida apartarse de las cosas que le provocan enojo, de las situaciones que le molestan. Apártese. No caiga en el juego, no caiga en el juego, ¿sí? Si sabe que discutir la va a llevar a enojarse, entonces no discuta. ¿Sabe qué? A mí me hacía yo, me enojaba y, ¿no? Y a mí me la aplicó el doc. Y me dijo, ¿sabes qué? Después hablamos. Ahorita ya no podemos hablar. Y yo me acuerdo que me enojaba, peor que me dijera eso, ¿sí? Y en el momento me enojaba, pero después me decía, ahora sí podemos hablar. Y podíamos hablar. Me decía, haz de cuenta que vamos a hablar de un desacuerdo, ¿sí? Como si fuéramos empresarios. Me acuerdo que me decía. Dame tus puntos de vista y tus razones y yo te doy las mías. Pero aquí necesitamos que ni tú ni yo vamos a ganar. Aquí el que tiene que ganar es Cristo. ¿Qué dice? El que dice acerca de esto. Y mire, así me pararon mi gallo, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno es reactivo, uno reacciona ante una situación, pero uno tiene que aprender, ¿sí? Y gracias a Dios, porque ahora puede pasar cualquier situación y ya no me mueve, ¿no? Ya no nos debe de mover, porque si no, estamos haciendo inútil la muerte de Cristo, y no debe de ser. Es algo muy serio, muy serio.
para nuestras vidas. Ya no hay más sacrificio, dicen Hebreos, ya no hay más. Ya lo que tenía que pasar, ya Jesús lo hizo. Así es que pidámosle al Señor que nos ayude, ¿sí? A ser prudentes, a tener disponibilidad y a tener dominio propio. ¿Les parece? Señor Raúl, ¿quiere orar, por favor? Para que esto se haga vida en nuestra alma. Bueno, Padre amado, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque, Señor, tú nos enseñas, tú nos preparas, tú quieres instruirnos, Señor, en lo que tu palabra, como dice, Señor, tu palabra es verdad y la verdad nos hará libres. Libre Así de es. poder escoger, libre de poder decidir, libre de poder tomar o dejar, Señor, cosas que traemos, cosas que llevamos, Señor, por las que tú tienes preparadas para nosotros, Señor, que ese dominio propio sea en estos momentos, Señor, en el momento de oír críticas, en el momento de tomar decisiones correctas, en el momento de callar o en el momento de hablar, en el momento de estar atento a negarnos, Señor, y ponernos en segundo o en tercer lugar, Señor, poniéndote a ti primero, a nuestro prójimo, Señor, también, por el bien de los demás, por obediencia y amor a ti, Señor, que sea, Señor, lo que nos impulse el amor, Señor, el amor a ti, el amor a estar dispuestos, disponibles, a ser prudente, discreto, Señor, en cada decisión, en cada paso de esta vida. Señor, ayúdanos a aquellos que, Señor, aún necesitamos, Señor, madurar, crecer, forjar, Así es. Señor, como en tu imagen, Señor. Ser parecidos a ti, mostrar y poder tener un hogar que refleje, represente y abrace, Señor, a los que nos rodean, aún Sí, en sí. nuestro propio matrimonio, aún en nuestra propia familia, hijos. Señor, que nos encontremos, Señor, dispuestos como en un acuerdo, como en una unidad, Señor, es que tú seas el centro. Señor, Así sí. que podamos llevar todo pensamiento cautivo también a la obediencia a Cristo, Así Señor. sí. Hazlo real, hazlo tangible, hazlo un hábito de vida en nosotros en cada momento, Señor. Ayúdanos, pedimos sabiduría, Señor, como pedía tu siervo, Señor el Rey. Señor, danos para poder, Señor, primeramente conquistar nuestra propia ser, Señor, y no por fuera. En el Así nombre es. de Jesús, gracias por este tiempo tan especial, por, Señor, poder oír y aprender de otros también y compartir con otros, Señor, lo que tú traes. Gracias, en el nombre de tu Hijo Jesús, papá. Amén. Amén, amén, Amén. amén. Que así sea y que así aprendamos también esta parte, ¿sí? De veras que Dios y el Espíritu Santo nos ayude a tener dominio propio. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Así es.